siempre, algunos temas que tienen que ver con medio ambiente. Le cuento que tenemos invitados traídos desde Colombia, le cuento. Así es que vamos a conversar el día de hoy con Eder Gómez Torres, ese me fue el segundo nombre, pero justo hablábamos de eso. Nada, él es investigador de la Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá. Ha estado haciendo varios estudios, en realidad uno, pero en varios lugares, estudios y reconocimiento de los adelantos y prácticas de la agricultura ecológica y las estrategias establecidas en la política de soberanía alimentaria en varios países de América del Sur. Es decir, esto que escuchamos de estas ONGs que trabajan con la agroecología, el sembrar en pequeño y no en grande, ¿no? En las iniciativas familiares, todo esto que tiene que ver con la agricultura ecológica. ¿Cómo llamamos acá? La agroecología, ¿no? Agroecología es lo que llamamos acá. Bueno, todo esto, él ha hecho una investigación de cómo está funcionando en los países, Bolivia, me imagino, Perú, Colombia también seguramente, y nos va a contar un poquito de cómo está funcionando, ¿no? Aquí en Bolivia, recuerdo María del Carmen, hemos sentido mucho el beneficio de lo agroecológico, de la producción en pequeño, en tiempos de pandemia, ¿no? Porque no llegaban de las grandes empresas, pero sí teníamos de las familias que sembraban en Tiquipaya, Quillacollo, más allá Vinto incluso, ¿no? Y de ahí se han abierto esos mercados también pequeños que hoy todavía algunos han quedado. ¿Se está refiriendo a las, ¿cómo se dice? A los ideales productos en Bolivia? También, los que venían en sus coches y te abrían la parte de atrás y ahí tenías tú varios. Exacto, exacto. Hoy creo que hay también un mercado que se ha abierto, ¿no? Un mercado donde hay solamente productos agroecológicos. Están con los amigos de, se me acaba de ir el nombre de la ONG que trabaja con ellos. Agrocolandes, sí, es Agrocolandes, ¿no? Ellos tienen un trabajo interesante en todo esto. Bueno, le damos la bienvenida a Eder, que está hoy visitándonos también. A ver, si él es investigador de la Escuela Superior de Administración, es el título que tiene como investigador. Eder, buenas tardes, qué gusto, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero que todo es un honor estar aquí y poder compartirles el trabajo investigativo que estoy realizando. Mi nombre es John Eder Gómez Torres, soy investigador de la ESAP. Mi profesión es, yo soy administrador público, soy egresado de esta universidad y actualmente estoy trabajando como investigador. El propósito digamos, de todo esto que estoy realizando es poder darle fundamento a una política pública. Entonces, la mayoría de veces que se presenta un proyecto de ley, pues debe contar primero con una fundamentación. En este caso, estamos haciendo una fundamentación desde lo epistemológico, en donde se reúnen muchísimas ciencias en las que puede intervenir digamos, la soberanía alimentaria como tal. También desde lo ontológico, que es prácticamente la relación que tenemos los seres humanos con todo nuestro entorno, con los otros reinos, con los vegetales, con la naturaleza. Y asimismo, pues también desde lo metodológico, ya estudiando prácticamente, pues, cómo es que se ha podido desarrollar esta política de soberanía alimentaria prácticamente o básicamente en 7 países. Entonces, identificamos de que esta política pública ya se ha podido, digamos, ha tenido un proceso, asimismo, de fundamentación, formulación, y se pudo establecer y ejecutar en Bolivia, en Ecuador, en Cuba muy recientemente, aunque ellos son los pioneros de la agricultura ecológica urbana, por decirlo así. También en Nicaragua, está el caso de Venezuela, y por supuesto en Europa, pues el país que también ha podido llegar a establecer la soberanía alimentaria es Noruega, y asimismo está el caso de Senegal y Australia, que tienen unas políticas, digamos, que también son acordes o paralelas a la soberanía alimentaria. Ok, a ver, pues no lo presenté, María del Carmen, John Eder, María del Carmen. Está gusto de tenerlo. Un placer estar aquí. Bueno, sí, ese es el nombre, así, eso lo comentamos internamente, John Eder, es muy, uno lo ve las novelas nada más, a ese tipo de combinaciones de nombres. Pero nada, a ver, nos decía John Eder un poquito para mirar este trabajo. Yo no sabía que era necesario para implementar una norma pública o una ley, no sé, alguna política de Estado, esta fundamentación que usted está realizando. Es decir, esto que usted está haciendo le va a servir de fundamentación para cualquiera que quiera elaborar un proyecto de ley, por ejemplo.
Exactamente, sí, esta fundamentación es un trabajo académico, científico, que también está pues haciendo un recuento de toda la normativa en diferentes países como fundamentación metodológica para que al mismo tiempo pues le pueda servir a cualquier país para poder tomar esos fundamentos, esas bases y formular su propia política de soberanía alimentaria. En este caso estamos resaltando y somos promotores de la agricultura ecológica como tal. Entonces, lo que he venido a hacer a Bolivia es hacer un reconocimiento de los adelantos de la política de soberanía alimentaria, cuáles han sido las estrategias que se han podido implementar aquí, cómo es que se ha llevado a cabo, digamos, los diferentes programas y proyectos, cómo, digamos, han intervenido las ONG, como usted lo mencionaba, pero al mismo tiempo también poder comprobar cuáles han sido los logros en materia de agricultura ecológica. Bueno, a ver, entremos en materia porque me ha levantado mucha curiosidad. Entre estos 6, 7 países, me dijo. 7. 7 países. Okay. Sin contar a Venezuela, sin contar. Ya. ¿Estos 7 son? Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba. Aquí en Latinoamérica. Nicaragua, Cuba, ok. Y luego vendrían Noruega, Senegal y Australia ya en los demás continentes. Ok. ¿Y ha estado también por allá? No. Realmente ese es el primer país que estamos haciendo la investigación. A partir de ahora comienza este trabajo investigativo. Esto, digamos, que estoy reuniendo aquí toda esta información que estamos realizando, pues se va a poder complementar en un artículo investigativo en el cual pues el mismo pueblo boliviano se va a poder dar cuenta, digamos, en qué estado, en qué avance se encuentra la soberanía alimentaria pues de todo el país. Ajá. Y asimismo pues los adelantos agroecológicos. Belleza. Entonces Bolivia es el punto de partida, luego me imagino... Sí, pienso posiblemente si este año las cosas salen bien, estaría haciendo el ejercicio en Nicaragua. Nicaragua. Bueno, Nicaragua. Con todo lo que implica también llegar hasta allá y quedarse allá. Bueno, a ver, hablando de Bolivia entonces, hasta aquí, ¿qué ha encontrado John Eder de Bolivia? Me imagino que normativa debe haber alguna, mínimamente municipal, la tiene que ver. Sí, bueno, como lo estoy diciendo, Bolivia ha podido aplicar esta política desde hace, bueno, más de 10 años, ¿sí? Fue instituida durante el gobierno de Evo Morales y asimismo junto con otras leyes como, digamos, la ley de la madre tierra, la creación por lo menos de la unidad de coordinación del Consejo Nacional de Producción Ecológica, el UCC-CENAPE, y más adelante pues ya poder hacer estos procesos de certificación agroecológica, que es lo más valioso que se ha podido, digamos, identificar en este proceso investigativo, porque contar con una certificación agroecológica nacional ya es un estándar, ya le puede estar, digamos, se le puede reconocer en el mercado internacional a Bolivia por esa certificación. Otra de las cosas que pude encontrar aquí es esta certificación denominación de origen. Es una certificación DO. Hasta el momento, pues, de lo que he podido conocer, la quinoa, varias especies de quinoa, otras especies de papa y algunas otras plantas son las que se han podido certificar con esto. Es decir, la quinoa, ¿podría decir que es boliviana? Sí, hay una especie o varias especies de quinoa que son nativas, aquí son especies endémicas del altiplano, entonces por eso cuentan con este tipo de certificación de denominación de origen. Ahora, ¿quién da esta certificación? En este caso, el CENAPI. El CENAPI, que es instancia boliviana. Sí, por supuesto. ¿Y esta está reconocida? Digo, porque de repente el CENAPI puede sacar... La papa es de origen boliviana y el Perú tendrá un CENAPI y dirá, no, la papa es peruana. No. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de las variedades, ¿no? Entonces, Bolivia y Perú cuentan con aproximadamente 2.000 variedades de papas y de, digamos, 200 que se estén comercializando, un ejemplo. Entonces, sí podrían sacar esta denominación porque realmente, en el caso de la papa, pues este es el lugar en donde ha nacido esa semilla y aquí se ha llevado prácticamente a casi todo el planeta. Como decir de pronto el café. El café, digamos, es uno de los productos emblemáticos de Colombia precisamente, pero no puede contar Colombia con una denominación de origen porque el café es de origen hindú, realmente. No es colombiano. No, el café es asiático. Bueno, lo de la papa me asombra también, claro.
Es decir, que, por ejemplo, en Estados Unidos ellos no producen papa, no tienen papa de origen. La papa es de este lugar del planeta. Como tal, pues la lucha prácticamente que estamos enfrentando todos los que promovemos la agricultura ecológica es en contra de estas multinacionales que han manipulado la semilla genéticamente. Entonces, en este caso, pues lo que estamos haciendo es primero que en todo, haciendo como un frente, ¿sí? De autosostenimiento en todos los países para que la agricultura ecológica no solamente, digamos, se empiece a extender, sino al mismo tiempo actúe como una política, como se dice la palabra realmente, soberanía. Ajá. Si nosotros miramos la palabra soberanía, estamos hablando de defensa, ¿sí? Ujú. Esa es la soberanía. La soberanía de un país la ejercen las fuerzas militares, ¿sí? Son las que defienden la soberanía de un país. En este caso, hablar de una soberanía alimentaria es primero que todo defender la semilla nativa, defender las especies endémicas y todo esto que nos caracteriza y que pues prácticamente hace parte de nuestra idiosincrasia, ¿sí? En este caso estamos hablando específicamente de la gastronomía, que a cada país pues nos diferencia, nos identifica y hace parte indiscutiblemente de la cultura. Bueno, y Cochabamba, que es la capital gastronómica de Bolivia, además, tengo que decir. Bueno, a ver, yendo un poco más allá entonces, esto es lo que he encontrado. Esta ley de la madre tierra, el CENAPI. Además, debo preguntar, Bolivia en su criterio, John Eder, tiene normativa, digamos, que le permite, que le da un espacio para poder trabajar. Pero una cosa es la ley y otra cosa es la acción. Es decir, uno puede decir, desde mañana todos los niños de Cochabamba reciben una mochila y zapatos y ropa para ir a la escuela. La va a pagar la alcaldía. Sale la ley, pero otra cosa es que tengamos el dinero para hacerlo y que alguien lo ejecute. ¿Cómo estamos en la parte ejecutiva ya? Bueno, si vamos a hablar de un cumplimiento de la política como tal, pues la soberanía alimentaria, según lo que yo he podido percibir y según las encuestas que he hecho también, incluso la misma percepción de los productores, de los consumidores, pues la soberanía alimentaria no se ha logrado como tal. ¿Por qué? Porque en el mercado seguimos viendo más productos convencionales, productos, digamos, transgénicos, producidos de manera así masiva, por decirlo así, por medio de monocultivos y todas estas técnicas. Entonces, lo que se ha podido lograr es el establecimiento, digamos, de instituciones como el UCC-SENAPE, el lograr la certificación en transición y certificación agroecológica, esta certificación denominación de origen, y por supuesto pues toda la creación de los sistemas participativos de garantía, que son estas asociaciones que hoy en día hacen estas ecoferias, de las cuales, digamos, estaba mencionando ahorita. Precisamente Cochabamba es uno de los departamentos en donde pues tiene mayor producción agroecológica, y he visto estas ferias, digamos, muy bien construidas, muy bien instituidas por parte de estas SPGs. Entonces, yo creo que esos han sido los logros. No podemos estar diciendo que Bolivia ha alcanzado una soberanía alimentaria total, porque pues todavía vemos que hay muchos problemas en el campo. Por lo menos el que más se evidencia en zonas rurales de Bolivia es la falta de agua para los cultivos. Agua. Y a propósito, vamos a entrar, hoy estamos entrando a la época seca en Bolivia, y es donde en Cochabamba, por ejemplo, tenemos muchos problemas para agua, para riego, justamente para esta producción. Ahora, a ver, si no se ha alcanzado, ¿cuánto nos falta, digamos, para hablar de soberanía o mínimamente del cumplimiento de lo que habla la ley de la madre tierra o de la normativa que habla, y obviamente de esto que se persigue, la ventaja para la gente, para la población, de consumir lo ecológico y al mismo tiempo de disminuir la producción de aquello que se hace en masa y que obviamente no cuida ni el medio ambiente y menos a la población? Bueno, si bien es cierto que estas leyes están establecidas desde hace varios años, más de una década, prácticamente 15 años aproximadamente, han sido muchos los logros realmente, porque logro decirlo, sí, me da alegría ver cómo el pueblo boliviano pues tiene una cultura de consumo de lo agroecológico, o sea, de lo ecológico, pues mucho más notable que en Colombia. Nosotros somos aproximadamente 50 millones de habitantes en Wow. Colombia. Y según tengo entendido, aquí son como 14 millones aproximadamente. Y más o menos.
Entonces, o sea, la vocación ecológica en Bolivia es mucho más notable. No quiere decir que en Colombia no hayan asociatividades. Lo que pasa es que no hay un orden establecido o no existe una normativa que los esté respaldando en este momento. Los gobiernos anteriores precisamente favorecieron a todas las transnacionales y estas asociaciones agroecológicas en Colombia pues siempre han quedado desprotegidas del Estado, siempre les ha tocado luchar por sus propios medios. A veces algunas ONGs pues también entran y les ayudan a hacer digamos, algunos proyectos para ellos mismos, el proceso de transición agroecológica que es muy importante digamos se han visto resultados, pero no se ve un mercado agroecológico, no hay un consumo agroecológico y tampoco digamos hay ninguna mano amiga, por decirlo así, del gobierno que pueda respaldar, porque todo depende de una política, ¿sí? Si todo se alcanza por medio de la gobernanza, que es el esfuerzo propio de la gente, pues ya va a llegar un momento en el que se estanca y solamente se puede llegar hasta cierto punto. Por eso es tan importante darle fundamento a esta política pública para poder formularla y así también poder trabajar desde la gobernabilidad, con políticas, con programas, con proyectos. Qué importante esto, porque uno diría, mirándonos siempre hacia adentro, uno diría, no, tenemos leyes, pero no se hace mucho. Pero en comparación a lo que pasa en otros países es un gran avance la normativa, por lo menos, ¿no? Lo es, lo es. Según he podido ver, pues las ONGs aquí, digamos que funcionan por medio de fundaciones que se han podido establecer aquí por parte de bolivianos que se han puesto, digamos, en marcha a hacer estas cosas. Pues se ha podido adelantar varias cosas, ¿sí? Se ha podido hacer invernaderos, he podido conocer experiencias, digamos, de estas carpas solares, cultivos un poco más extensivos, pero siguen siendo ecológicos. He visto varias experiencias, viñedos en Tarija. Ha sido muy enriquecedor todo lo que he conocido, pero aún así, y es una de las cosas que, digamos, he logrado decirles así, digamos, amigablemente al Consejo Nacional de Producción Ecológica, y es que Bolivia, ya teniendo una producción tan notable, necesita ahora una cooperativa nacional agroecológica. ¿Para qué? Pues para que en tiempos de cosecha, sabiendo que lo ecológico no es que se tenga todo el año, ¿no? Sino es cuando llegue, cuando salga la cosecha, porque hay que respetar los procesos biológicos de cada planta. Entonces, digamos, se pueda producir y exportar, ¿sí? Todos estos productos, digamos, si un mes, pues la cosecha fue de manzana, pues excelente, se le puede exportar manzanas ecológicas al resto del mundo. Si el siguiente mes fue quinoa, pues ahí van a, o sea, cada productor va a tener su época, por decirlo así, el de la papa, el de las hortalizas, que ese sí es más frecuente, pero sería una buena estrategia para que, por un lado, pues también empezar a ganar divisas, que es lo que le hace falta a Bolivia. Ahora, este tema de la exportación es clave, porque uno podría decir, sí se puede, hay mercado para exportar este producto agroecológico, hay países que dicen, yo quiero, yo te pago un poco más, no sé si hay demanda. Sí, lo que pasa es que ya en ese caso, bueno, la certificación agroecológica con la que cuenta Bolivia, pues le sirve para la comercialización interna, por supuesto. Hay algunas, digamos, algunas potencias, ¿sí? Digamos en Europa, en Japón, Estados Unidos, Canadá, que pagan muy bien el mercado agroecológico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos exigen una certificación diferente internacional a la cual pues no es que los bolivianos no tengan acceso. Lo que pasa es que esta certificación cuesta, digamos, no solo digamos, el poder demostrar que ya está su terreno certificado como agroecológico, sino que además tiene que pagar una cuota bastante alta para lograrla. Entonces es muy difícil que todos los productores se pongan, todos puedan hacer esa certificación. Por eso es que hoy en día se han reunido en estos sistemas participativos de garantía, que es algo muy bueno, y han podido sacar sus mercados internos y esto pues obviamente no se pierde, pero ya para exportar se necesitan unos criterios diferentes que bueno, hay que llegar a esos estándares también, por supuesto. Ahora, ¿el Estado podría ayudar para que se llegue a esto de repente? ¿Y cómo? Bueno, una de las cosas que pude conocer es que
En este momento, bueno, el SENAPE no cuenta con un presupuesto definido como tal, sino que este presupuesto se le ha dado más bien al Consejo, ¿sí? No a la unidad de coordinación. Entonces, no sé si durante esta administración, ¿sí? O ya en la siguiente, se pueda llegar a dar algunos cambios, algunas propuestas que está presentando la misma unidad de coordinación para que se puedan ejecutar, digamos, presupuestos dignos para la población, que se empiecen a hacer labores más amplias y por supuesto que también se puedan alcanzar estas certificaciones internacionales porque pues es lo que necesita el país. Por otra parte, lo que yo sí considero importante y es como una falla que tenemos en todos los países, es que el consumidor no tiene conciencia. Nosotros, y sobre todo el citadino. O sea, si nosotros vamos al campo, pues allá la persona sabe qué es lo que está sembrando y si sabe que le echó químico, muchas veces ni siquiera se lo come, lo vende. ¿Sí? Porque sabe que le está echando químicos. Entonces, él sabe de qué alimentarse, pero en la ciudad no. O sea, en la ciudad tú te vas a comer, por ejemplo, comidas rápidas y tú no vas a preguntar, ¿este tomate será ecológico? ¿Esta lechuga? ¿Sí? O sea, realmente no tenemos una cultura de consumo ni siquiera ecológico, ni siquiera, no podríamos llegar hasta lo ecológico, sino ni siquiera una cultura de consumo. Y por eso es que, bueno, realmente la alimentación que estamos, de la cual nos estamos nutriendo hoy en día nos está enfermando prácticamente. Pero este es un buen momento, creo yo, para visibilizar eso, porque mucha gente quizás no se fija en si el producto es ecológico o si no tiene en su producción un proceso con estos agroquímicos, ¿no? Que son dañinos. Pero sí se fijan en, por ejemplo, he comido no sé cuántos gramos de carbohidratos, un poco me falta acá de esto y de aquello, mis líquidos, mi fruta, entonces se cuidan mucho ahí por el tema del peso, de piel, de forma y todo esto. Y creo que es un buen momento para incorporar en estos cuidados este tema de lo ecológico también, ¿no? Por supuesto. Bueno, la fundamentación de esta política, digamos, va a conllevar también a que podamos verlo desde el punto de vista, digamos, de la salud, de las ciencias, de la medicina, por supuesto, en donde también entra la nutrición y asimismo, pues, todos estos análisis de oncología que hoy en día nos arrojan de que esos químicos nos están dando cáncer, ¿no? Y usted preguntaba ahorita de que cuáles serían las acciones del gobierno, cómo pudiera esto, digamos, impulsar. Bueno, pues sí hace falta que los gobiernos, ¿sí? O que por lo menos el pueblo le exija a los gobiernos que en estas políticas también se incluya, que se promueva esta comercialización de lo ecológico, que no solamente sean mercados exclusivos en diferentes partes de la ciudad, sino que empiecen ya a introducirse en los mercados locales como tal. Entonces, aquí pues sí hay una cultura de consumo más notable, por supuesto, pero los grandes supermercados, los grandes mercados, o sea, están digamos, en alianza con otras políticas, en donde se está respaldando a la megaproducción, la industrial, la que nos está causando daño. Entonces, yo creo que es un llamado para todos los gobiernos en Latinoamérica de que es importante que el consumidor empiece a despertarse, empiece a conocer sobre qué es lo que realmente de qué se está alimentando, ¿sí? Porque si le hacemos una descomposición nutricional a cada alimento, a cada tomate, a cada naranja, de estas cosas que tienen fungicida, pesticida, plaguicida, fertilizante químico, pues nos podemos dar cuenta de que no solo no cuenta con los mismos componentes nutricionales que debería tener, sino que aparte de eso, pues nos está contaminando nuestro genoma, nuestro organismo y está produciendo diferentes enfermedades, insuficiencias y todo eso. Entonces, hasta que no despertemos a esa realidad, no vamos a poder crear una demanda colectiva, que es prácticamente lo que quiero generar desde el punto de vista social. Qué importante. Bueno, el tiempo se me está acabando, pero no puedo irme sin esta pregunta, porque entonces, ¿dónde queda esto de la lucha en contra de los transgénicos, que hoy en día es tan fuerte y en Bolivia le
comento, John Eder, que estamos justamente en este tiempo de elecciones y hay una propuesta, ¿no? De que ya no podemos seguir produciendo tampoco, tenemos que competir con el mundo, hay que entrar a lo transgénico. Claro, se disfrazó la palabra transgénico con esto de, eh, a ver, producir en grandes cantidades, conciencia, a ver, ¿cuál era la palabra exacta? Se hablaba de la ciencia, de eh, no recuerdo el nombre, pero en el fondo es parte o es la, digamos, lo que engloba y dentro se tienen a los transgénicos, pasar al uso de semillas transgénicas. ¿Cuánto, cuánto nos volvería atrás el permitir el uso de transgénicos o esto no perjudicaría, digamos, a lo agroecológico? Bueno, la verdad es que el mundo está enfrentando una situación muy difícil, ¿sí? Y esto no es nuevo. Eh, Quizás en este momento no tenga cómo comprobar lo que voy a decir, pero todo ese daño ecológico que se ha producido en África fue gracias a que, primero que todo, el Vaticano patrocinó a Monsanto para que pudiera llevar este tipo de semillas allá. Se hizo el experimento con ellos, ¿sí? Prácticamente en esos terrenos y hoy en día pues la mayoría están infértiles. Luego empezaron a hacer esto en países asiáticos como la India y algunos países europeos. Empezaron a hacer todo esto también desde la década de los 60 aquí del siglo pasado, pues aquí en Latinoamérica y esta semilla se regó pues prácticamente por todo el mundo. Entonces, hoy en día podemos ver todos esos daños, todos esos efectos nocivos que si el pueblo boliviano está dispuesto pues a pagar ese precio, pues me daría mucha tristeza porque ya se ha logrado y tienen una tradición, digamos, una cultura, es el conocimiento de las plantas, eso es lo más esencial de los pueblos latinoamericanos. Así que yo soy sincero en decirles de que yo he visto los ejemplos en donde se hacen monocultivos y prácticamente después de 20 años ese terreno ya no queda sirviendo para nada. Entonces quizás a un terrateniente le pueda dar dinero eso en el momento, pero si él piensa dejarle esa tierra a sus hijos, sencillamente no les va a dejar una tierra fértil. Y si estamos hablando ya de un campesino que tiene solamente 1 o 2 hectáreas o una parcelita y piensa hacer ese ejercicio, primero que todo, no le va a dar porque es irrentable. Ese es el problema que hoy está viendo el pueblo campesino de Colombia, que es por el que yo estoy luchando, y es que continuamente hay paros agrícolas y todo esto es porque esa semilla que fue, digamos que por medio de una política pública engañosa, digamos, se pudo llevar esa semilla a muchos pueblos de Colombia de diferentes variedades y especies de vegetales, pero que hoy en día, después de 20 años, todo el mundo está dándose cuenta de que cometió un error con esa semilla, porque las primeras producciones te va a dar muchísimo, pero después es más los insumos que tienes que comprar para llegar a la producción que lo que se va a lograr. Y al cabo de 10, 20 años, esa tierra ya no sirve. Entonces, si Bolivia, digamos, pierde todo ese baluarte ecológico que tiene, porque es algo muy valioso realmente, pues su atraso sería en todos los años que dure haciendo este ejercicio, si se somete a los transgénicos 10, a partir de ahora, digamos, 10, 20, 30 años, luego va a tener que hacer un proceso para recuperar nuevamente esos terrenos. Quizás le dé dinero a los que lo hagan en este momento, pero las futuras generaciones o esos mismos terratenientes pues se van a dar cuenta de que van a irse en pérdida cada vez más. Y tendremos que volver a pagar para hacer otra vez todo eso. Es decir, es una inversión que no nos genera realmente ganancia. Mal, es un gasto en realidad. Qué pena, qué interesante toda esta conversa. Bueno, para la gente hemos conversado el día de hoy con John Eder Gómez Torres, él es investigador de la Escuela Superior de Administración Pública de Bogotá. Y él está haciendo estudios interesantísimos. Ha empezado en Bolivia sobre el reconocimiento, un estudio y reconocimiento de la agricultura ecológica. Yo concluyo con una apreciación que él decía, en Bolivia hay muchos logros que en otros lugares no hay, porque también tenemos normativa. Y a veces nos quejamos acá de que solo tenemos leyes, no sirven. Sí sirven. En comparación de otros lugares donde no hay,
teníamos un adelanto. Y esa es buena cosa, el mirarnos un poco de forma autocrítica también. Quizás quisiéramos más, pero bueno, es lo que tenemos y habrá que seguir peleando porque esto crezca. Y me gustaría quedarme con esa idea de seguir peleando, incluso hablando del apoyo y la compra en lo agroecológico. John Eder, gracias por estar aquí en la radio, de verdad, gracias por estar en Bolivia, qué bueno que haya empezado acá, nos alegra mucho que tengamos esta información. Si tuvieras que dejarnos un mensaje de todo lo que has visto, no sé si es un mensaje preventivo, un mensaje de ánimo, o quizás un mensaje de alerta, no lo sé. ¿Qué nos dirías a los bolivianos luego de tu visita, que ha sido en varios lugares del país además? Bueno, primero que todo, que tienen una cultura muy rica, ¿sí? Realmente no solo desde su gastronomía, sino también todos esos arraigos que hay culturales aquí y no se debería perder. Y ya pues de parte mía, pues el mensaje así final, por decirlo, es que, bueno, se habla mucho de las prácticas agroecológicas, pero hay algo muy importante que debemos entenderlo para poder entender la agricultura ecológica y poder ver todas sus dimensiones, poder entenderla como una estrategia incluso para controlar o mitigar el daño medioambiental que estamos evidenciando ya en contra también del daño climático, pues primero debemos tener muy claro los principios agroecológicos. Cada asociación agroecológica, cada, digamos, intelectual de la agricultura ecológica, pues saca sus principios. Como si, digamos, algunos dicen son 5, otros dicen son 3, son 4. Digamos, dentro de mi estudio yo he podido descifrar algunos 7 principios agroecológicos. Y es importante tenerlos en cuenta porque ahí es donde entendemos cómo es que funcionan prácticamente los ecosistemas, ¿sí? Entonces necesitamos los insectos, ese es uno. No podemos eliminar lo que llamamos maleza porque son plantas acompañantes, ese es otro. También tenemos que tener en cuenta de que la importancia del agua, ¿sí? De que hay un principio básico que es el primero de todos, que es la universalidad, o sea, en donde, digamos, todos los reinos confluyen, siempre estamos en un continuo movimiento, entonces los vegetales se alimentan de los minerales, los animales se alimentan de los vegetales, el ser humano se alimenta de animales, de vegetales, de minerales. Siempre es un ciclo, siempre. Ese es uno de los principios que tenemos que tener en cuenta y asimismo entender de que para poder recuperar la tierra tenemos que sencillamente hacer el ejercicio de la agricultura ecológica, dejar de sembrar monocultivos y empezar a hacerlo como policultivos hasta poder lograr un ecosistema cultivable. Ese es prácticamente el mensaje que les quiero dar. Tienen, digamos, un gran punto de partida para poder impulsar esto y poderlo llevar a la exportación, que sería muy bueno para Bolivia. Y lo otro es que no dejen perder nunca todo esto que han logrado. John Eder Gómez Torres está en Bolivia. Me decía él, este fin de semana estoy saliendo de Bolivia porque ya se le acabó el tiempo de permanencia en nuestro país. Y claro, tiene desafíos más grandes. Nicaragua, Ecuador, Cuba, luego Europa, me imagino. Bueno, en todo caso, suerte y gracias por el trabajo que ha hecho y que Dios lo bendiga. De verdad, qué importante ese trabajo, pensar no solo en generar recursos, sino en servir a la gente. Qué útil. Millones de gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias. El artículo investigativo que voy a publicar el próximo año, imagino, hasta que pase todo el proceso que tiene que llevar, pues va a ser presentado precisamente aquí en Bolivia. Ustedes van a ser también, digamos, conocedores de todo el trabajo que yo he podido realizar. Y precisamente el UCC SENAPE pues, se le va a entregar esto. Posiblemente también se publique en una revista de una universidad boliviana también. Fantástico. Otra vez gracias por estar acá y bienvenido, bueno, bienvenido y que siga yendo bien. Muchas gracias por el espacio. Ahí hemos conversado.